Musk fue designado por Trump para hacer como limpiar todo el problema de la burocracia en Estados Unidos, ver dónde están gastando de más y todo eso. Y parece que la cosa, parece que está encontrando bastante cosa. USAID encontraron que usaron la plata de la gente en esta organización de USAID para hacer un montón de cosas en varios países y todo eso. Bueno, vamos a ver acá qué dice sobre la revolución de Musk en la burocracia. Revoluciona las reglas de juego a la hora de recortar la burocracia estatal. Veámoslo. Externamente todos sabemos qué es un reloj y para qué sirve un reloj. Sin embargo, eso no significa que sepamos exactamente cómo funciona un reloj. Si penetramos en las tripas de un reloj, encontraremos una estructura de engranajes cuya función global más o menos entenderemos, pero eso no significa que entendamos cuál es la función específica que desarrolla cada uno de esos engranajes dentro de toda la estructura. O expresado de otra manera, si quisiéramos volver más eficiente esa estructura de engranajes sin rediseñar desde cero toda la estructura, todo el reloj, es decir, si quisiéramos localizar engranajes redundantes que no desempeñan ninguna función dentro del reloj actualmente existente, podría sernos muy complicado dilucidar de antemano si un determinado engranaje es imprescindible o en cambio es redundante. De hecho, puede que la única forma que tuviéramos de saberlo sería mediante un mecanismo de prueba y error. Quitamos un determinado engranaje y si el reloj deja de funcionar, es que ese engranaje es necesario. Y si en cambio el reloj sigue funcionando no solo a corto plazo, sino a medio plazo, entonces es que ese engranaje era redundante. Este mecanismo de prueba y error, vayamos quitando piezas de la estructura interna del reloj hasta que algo se rompa, puede parecer una forma chusca de optimizar el funcionamiento de un reloj. ¿De verdad debemos avanzar a ciegas? ¿De verdad debemos desbrozar el terreno a ciegas hasta que nos demos un golpe? ¿No hay una manera mejor de dilucidar de antemano si un determinado engranaje es imprescindible o no lo es para avanzar sobre terreno firme y no sobre arenas movedizas? Pero como digo, si la estructura de un determinado reloj es enormemente compleja, puede que no haya otro mecanismo que ese. Y desde luego, lo que seguro que no constituye una solución a este problema es preguntarles a los fabricantes de engranajes si un determinado engranaje es necesario dentro de la estructura del reloj o no lo es. Porque si el negocio de los fabricantes de engranajes consiste en vender engranajes, obviamente tendrán un interés directo en decirnos que todos los engranajes de ese reloj son imprescindibles y que incluso pueden hacer falta muchísimos más. Todavía peor, si les encomendáramos a los fabricantes de engranajes la misión de diseñar un reloj, obviamente diseñarían un reloj tremendamente recargado de engranajes, aunque muchos de ellos fueran del todo innecesarios, porque de nuevo su negocio es vender engranajes. Interesante analogía, relación que hace entre las engranajes del reloj y la burocracia, ¿no? ¿Qué cosa? Se saca algo y sigue funcionando tranquilamente, significa que esto que estaba allí no era necesario. Pues bien, en todo el relato anterior reemplacen reloj por organización y engranajes por burocracia interna. Todos podemos ver externamente qué hace y para qué sirve una determinada organización, pero no tenemos por qué comprender cómo funciona internamente. Es decir, no tenemos por qué entender qué parte de su burocracia interna es necesaria y cuál es prescindible. Y la burocracia interna de una organización, desde luego, quiere perpetuarse y expandirse a una costa de la funcionalidad de la propia organización. Así pues, ¿cómo podemos averiguar qué partes de la burocracia interna de una organización son verdaderamente necesarias y cuáles son prescindibles sin reinventar desde cero la propia organización? Pues suprimiendo partes de esa burocracia y viendo si la organización sigue funcionando más o menos bien. Es más o menos lo que hizo Elon Musk en Twitter, ahora X. Sacó 90% de sus funcionarios y bueno, sí funcionaron. Me parece que tranqui y bien. Este enfoque de prueba y error, ve quitando burocracia hasta que se rompa algo grave, es el que empleó Elon Musk cuando compró Twitter. Y Ah, es 80% lo sacó, no 90. la misma estrategia que ahora mismo está utilizando para reorganizar y volver más eficiente la burocracia federal de los Estados Unidos. Mira acá, eso está bueno, va a gastar menos plata con los impuestos, pero la gente que trabaja en estas organizaciones burócratas de Estados Unidos debe tener un miedo, van a perder sus empleos, ¿no?
Hasta ahora, cuando un político quería recortar el gasto burocrático, lo que hacía era ir a cada uno de los estamentos burocráticos y recabar información sobre qué función desempeñaba ese estamento burocrático. ¿Vosotros para qué servís? ¿A qué destináis el dinero que se os asigna? ¿De qué manera creéis que podríais hacer vuestro trabajo de un modo más eficiente? Como el político no sabe ni puede saber a qué se dedica exactamente cada uno de los estamentos burocráticos del conjunto de la burocracia del Estado, pues lo habitual, como digo, era ir preguntando a cada uno de estos estamentos burocráticos cuál era su función, su cometido, en qué empleaban los recursos que se les asignaban y qué se les ocurría a ellos para mejorar su eficiencia. Pero como ya hemos dicho, la lógica de la burocracia es crecer y expandirse incluso a costa de volver disfuncional la organización. Es como una especie de parásito. Mira, bueno, el Estado se agranda siempre cuando puede, ¿no? Quiere sacar, quiere poner más gente y vivir más de los De modo impuestos. que no puede recortar la burocracia preguntándole a los burócratas qué hay que hacer para ser más eficientes, para recortar en burocracia. Y por ello Elon Musk ha decidido emplear una estrategia radicalmente distinta. En concreto, en lugar de perder el tiempo preguntándole a cada estamento burocrático qué hace, cómo lo hace y qué recursos necesita para hacerlo, Elon Musk ha tomado el control de la Oficina del Servicio Fiscal, que es aquel estamento burocrático que canaliza los pagos, prácticamente todos los pagos del gobierno federal estadounidense, hacia el resto de organismos burocráticos y hacia el resto de ciudadanos. Tomando el control Mira, del sistema de pagos de la Oficina del Servicio Fiscal, Elon Musk puede acceder a un mapa completo sobre todo el circuito de pagos del gobierno federal estadounidense. Es como si tuviera un mapa de todos los engranajes que componen el reloj. Y el famoso The Follow the Money, ¿no? Sigue teniendo la plata. ese mapa completo, ya puede empezar a experimentar. ¿Qué pasa si bloqueamos este pago a este organismo burocrático? Es decir, ¿qué pasa si cerramos este estamento burocrático? ¿Qué pasa si Qué cerramos este bueno. otro? ¿Qué sucede si estos dos los fusionamos? ¿Y si estos tres los reorganizamos? En este momento no me gustaría ser funcionario, ser un empleado público, un empleado del gobierno de Estados Unidos. De otra No me manera, si gustaría. después de ir cerrando, fusionando y reorganizando estamentos burocráticos con la intención de agilizar los procesos y volverlos más eficientes, si después de hacer todo esto el resultado final sigue siendo similar al que se obtenía antes con mucha más burocracia, entonces, en principio, podemos inferir que se han eliminado partidas de gasto que eran totalmente redundantes e innecesarias. Sin embargo, si los servicios del gobierno se deterioran gravemente tras haber eliminado algunos organismos burocráticos, pues entonces será que esos organismos burocráticos eliminados sí desempeñaban algún tipo de función valiosa. Y si eres optimista con respecto a los efectos a largo plazo que esta poda de la burocracia estadounidense por parte de Elon Musk puede tener sobre la economía de los Estados Unidos, recuerda que puedes invertir en la bolsa estadounidense, en sus distintas empresas cotizadas o en sus diferentes índices bursátiles a través del broker de la entidad que apadrina este vídeo, Freedom24. Mira, voy a dejar el video de él en la descripción. Y bueno, quien quiera entrar todo para invertir, quizás sea un buen momento, ¿no? No lo sé. Freedom24 no solo te proporciona acceso a través de su broker a los distintos mercados de renta variable internacionales, sino que también te ofrece la posibilidad de invertir en una colocación de fondos a largo plazo mediante swap de valores. Su plan de ahorro a largo plazo, que consiste en inmovilizar tu capital durante 3, 6 y 12 meses a cambio de un rendimiento de hasta el 4,49% en euros y de hasta el 7,15% en dólares. Recuerda que este producto financiero está cubierto por el Fondo de Compensación al Inversor de Chipre por un importe de hasta 20.000 euros. Si quieres obtener más información sobre Freedom24, sobre su broker, o sobre su plan de ahorro a largo plazo, puedes obtenerla a través del enlace que aparece en la caja de descripción de este vídeo o en el comentario destacado. Porque además, esta estrategia de prueba y error de Elon Musk, bloqueamos esta partida de gasto y vemos qué repercusiones tiene el haberla bloqueado. Si las repercusiones son malas, la volvemos a habilitar. Si no pasa aparentemente nada, consolidamos ese bloqueo. Esa estrategia pone a la burocracia a la defensiva. En lugar de ser tú quien va a cada estamento burocrático a rogarle que por favor te explique qué hacen, cómo lo hacen y cómo podrían mejorar, tú de entrada les cierras el grifo y fuerzas a que sean ellos quienes te vengan a ti rogándote que no les cierres el grifo porque su actividad es esta, la desempeñan de esta manera y se comprometen a volver más eficiente esa actividad de esta forma. Qué interesante la estrategia de Musk. Creo que nadie la había probado. No escuché de que en ningún otro lado le habían probado así. En lugar de tener que sacarles tú una información Bueno, en realidad parece un poco con la estrategia de Milei.
pero no sé si es lo mismo. Pero es que del Musk es más agresiva. Información que no te quieren dar, terminan siendo ellos quienes te proporcionan esa información. Por consiguiente, la estrategia de Elon Musk de tomar el control del sistema de pagos de los Estados Unidos, confeccionar un mapa global sobre el curso que sigue el dinero y a partir de ahí plantear propuestas para cerrar iterativamente determinados organismos públicos que parecen prescindibles, es una estrategia que tiene pleno sentido. Tan pleno sentido que la propia burocracia estadounidense ya está intentando defenderse preventivamente contra Elon Musk para evitar los recortes que vienen a partir de la información que está obteniendo de este sistema de pagos de la Oficina del Servicio Fiscal. Así, por ejemplo, los sindicatos de los empleados públicos del gobierno federal de Estados Unidos Mira. han denunciado a Elon Musk ante la justicia estadounidense por estar obteniendo acceso ilegítimamente a información privada muy sensible sobre Le quiere impedir de ver los gastos. Bueno, qué cosa. millones de ciudadanos estadounidenses, concretamente sobre todos aquellos que reciben pagos del gobierno federal. A pesar de que el secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, ha autorizado explícitamente a Elon Musk y a su equipo dentro del Departamento de Eficiencia Gubernamental para acceder a la lectura de los datos del sistema de pagos de la Oficina del Servicio Fiscal, los sindicatos de empleados públicos están apelando a un ataque a la privacidad de los perceptores de pagos del gobierno federal para bloquear que Musk pueda seguir accediendo a este sistema de pagos y, por tanto, pueda empezar a plantear, partiendo de la información que de allí ha obtenido, pueda empezar a plantear reestructuraciones en profundidad de la arquitectura de la burocracia federal. Que cuidado, no estoy diciendo que no pueda haber riesgos para la privacidad de los estadounidenses del hecho de que Musk acceda a la información de este sistema de pagos de la Oficina del Servicio Fiscal, pero son los mismos riesgos que existen para la privacidad de los ciudadanos que cuando accede cualquier otro funcionario. Las denuncias de los sindicatos de funcionarios contra Elon Musk no tienen como objetivo, obviamente, salvaguardar la privacidad de los ciudadanos estadounidenses. Tienen como objetivo frenar, impedir, bloquear que el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Elon Musk pueda tener éxito a la hora de recortar y reconfigurar en mucha profundidad la burocracia estadounidense de Me parece que no van a lograr hacer eso, ¿no? Quizás un juez, todo bueno, así, firme, que bueno, van a parar, de que parar de más que ver todo, pero bueno, pronto vuelve. Creo que va a lograr lo que está haciendo Musk. la que estos empleados públicos, no digamos ya los sindicatos de empleados públicos, viven y medran. En definitiva, Elon Musk está reescribiendo las reglas de juego del ajuste de la burocracia estatal. Y la burocracia estatal se está poniendo nerviosa porque ve como la espada de Damocles pende sobre su cabeza. Ojalá la motosierra burocrática termine teniendo éxito y exportándose a otros países. Porque el motivo por el cual la burocracia estatal existe y se expande no es para beneficiar a los ciudadanos, sino para beneficiarse parasitariamente a sí misma. Es importante haber algo de burocracia de los empleados públicos, pues antes quien era empleado público era de una aristocracia, apenas los nobles tenían, bueno, el derecho de ser funcionario público, pasaba de padre para hijo, todo eso, entonces es importante que tenga para ejercer las funciones públicas, pero hoy la cosa se está pasando de que, bueno, hay un montón de gente, se llenan muchos cargos para funcionarios públicos de gente que, bueno, no está trabajando tanto como debería o se está haciendo que va de trabajo y no va realmente. Eso ocurre mucho, o sea, mucho acá en los países de Latinoamérica, de Hispanoamérica, por lo menos lo que veo, acá en Brasil, Argentina, Paraguay, los países que conozco por acá tienen mucho de eso, ¿no? Entonces es importante también limpiar, bueno, arreglar la eficiencia y el trabajo de los funcionarios públicos para que realmente atiendan los deseos de la población. Bueno, vamos a ver qué dice la gente acá en los comentarios. Un amigo está montando un centro deportivo, se ha pegado de papeleo 18 meses, es una maldita barbaridad. Mira, es de ese tipo de cosas que no puede pasar. Tiene que ser mucho más eficiente y más rápido. La diferencia entre Estados Unidos y Argentina a la hora de ver dónde se podía recortar es que en Argentina era tan evidente todo que no servía para nada que no hizo falta estudio ni método alguno. Alguna ventaja teníamos que tener. ¿Viste? Yo dije que era algo parecido con mi ley.
A ver acá. Ah, sí, falta por recortar, pero el robo era jodido, bien. Bueno, descarado, que era hasta obvio por dónde empezar. Ahora vendrían los gatos superfluos, los gatos superfluos relativamente más escondidos. Una burocracia resulta al pueblo siempre finalmente más costosa que una clase alta. Bueno, ese es lo que estaba hablando, el pensamiento de poner los nobles, la aristocracia para ser quien cuide de la burocracia, pero bueno, tenemos los otros problemas, ¿no? La burocracia todo el tiempo te dice que está a su servicio, pero cuando le dices que quiere mejorar el servicio, te dice mejor no. Ellos viven de lo que tú estás pagando y si te tratan como a un delincuente y te tratan, y sí, te tratan como un delincuente, no es tu culpa. Dale gracias al regente. Hay que arrancar el problema de raíz y cambiar al gobierno de nuestro país, a la gente que está en la burocracia, a esa gente que le gustan las migajas. Mira, qué interesante. Molotov. eh, Ojalá un Musk para la totalidad de la administración pública española. Bueno, entonces tenemos Argentina, que está arreglando su burocracia. Acá viene Trump, está poniendo una nueva estrategia de arreglar la burocracia de Estados Unidos y lo está haciendo a través de los medios de pago de esta misma burocracia. Bueno, ¿qué cree usted? ¿Musk va a lograr arreglar, quedar, hacer más eficiente la burocracia de Estados Unidos o no? ¿Qué piensa ustedes? ¿Y eso es bueno, eso es malo? Soy Santiago Brazuca desde el sur de Brasil.